cuando venimos de otros lados, aunque todos somos cristianos y usamos la misma Biblia, pues hay doctrinas o puntos doctrinales que difieren de una a otra. Entonces, de repente, cuando vienen de una doctrina, cuando los puntos doctrinales son muy fuertes en la diferencia, pues vienen y no les gusta y se van, y digo, es válido, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con Mateo 5:17, porque se acuerdan que les dije que iba a estar intercalando algunos mensajes de gracia, pero quiero aclarar un punto aquí. Jesús habla y dice aquí: no he pensado, no piensen que vine para abrogar la ley de los profetas. No vine para abrogarla, sino ¿para qué vino? Para cumplirla. ¿Quién tiene que cumplir la ley? ¿O quién tenía que cumplir la ley? ¿Mande? Pues nadie puede cumplir la ley más que Cristo. Jesús es el único que podía cumplir la ley, y Él vino para cumplir la ley. ¿Sí? Mira, vete a Hebreos capítulo 7, verso 18. Te quiero aclarar un punto. ¿Ya está? Fíjense cómo dice: queda pues, necesito que presten atención a esto, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues la ley nada perfeccionó, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ok, Jesús dijo: yo no vine para abrogar la ley. Sin embargo, aquí en Hebreos dice que la ley ya quedó abrogada. ¿Se contradice la Biblia? No. Necesitamos conocer los tiempos. Jesús habló mucho de los tiempos. Jesús dice que vino en carne, en forma de hombre, y vino en el tiempo de la ley. Eso dice la Biblia, que Él vino en el tiempo de la ley. Él vino para cumplir la ley. Una vez cumplida, queda abrogada. ¿Sí queda claro el punto? Porque claramente dividimos la Biblia en dos: Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Yo normalmente la divido en tres partes: Viejo Testamento o Viejo Pacto. Se me olvida que está el formato ahorita así. Viejo Testamento, Viejo Pacto, Evangelios, que los Evangelios son la transición entre el Viejo y el Nuevo Pacto, pero todavía estaban bajo la ley. ¿Sí? Cuando se acerca el joven y le dice a Jesús: oye, ¿qué necesito hacer para llegar al cielo? Pues ya, ¿qué lees? Le dice en la ley. No, pues no matarás, no robarás. ¿Ya lo hiciste? Sí, todo lo he cumplido desde mi juventud. Que es mentira, nadie puede cumplir la ley, ¿verdad? Y al final Pedro le dice: oye, la pusiste muy difícil. Dice: para los hombres es imposible. Y Jesús le dice: efectivamente, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, porque la salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por las obras de la ley, lo que hagas o dejes de hacer, sino porque has creído en Cristo Jesús. Obviamente la gente que ha creído en Cristo Jesús, Jesús empieza una obra en él y empieza a haber un cambio, ¿verdad? Es un proceso de cambio, nadie es perfecto. De hecho dice en Romanos 3, 9, 10, bueno, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos son una bola de inútiles, todos se han desviado, no hay bueno ni siquiera uno. No hay diferencia entre un pecador y entre otro, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Sí, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, estamos ahorita ya no bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que
tengo que tirar a la basura el Viejo Testamento. No, lo hemos hablado muchas veces. El Nuevo Testamento tiene gracia y tiene principios espirituales. La ley tiene principios espirituales, por ejemplo, que Pablo menciona más adelante. La semana pasada o antepasada lo comentamos. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Ok, ya no sirve bajo la ley, entonces ya no tengo que honrar a mi padre y a mi madre. No, hay un principio espiritual que saca Pablo en Efesios. Dice, hijitos, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra, porque es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo. Entonces rescata principios espirituales. Ya no dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero hay principios espirituales de bendición, como lo que acabamos de mencionar. El problema es cuando queremos mezclar pactos. No puedes mezclar pactos. Es como mezclar agua y aceite. No se puede. Yo me acuerdo cuando mi pastor falleció, un pastor de aquí de la ciudad, está bajo la cobertura de un pastor argentino muy conocido que está, creo que en México, tiene una iglesia enorme. Ahorita no me acuerdo del nombre de este pastor, y me dice, oye, ven, para que va a estar conmigo en la iglesia, y para que lo escuches, como diciendo, si te gusta, pues le digamos que te quedes bajo su cobertura. Entonces me dijo el nombre del pastor, ahorita no me acuerdo su nombre, y me metí a YouTube a buscar algunas predicaciones de él, y las encontré y las estuve escuchando. Y cuando vino, lo escuché. El cuate predica muy padre, muy ameno, muy chistoso, hace de repente chistes, pero mezcla ley con gracia. De hecho, saca el pasaje de la Transfiguración, ¿cuántos lo conocen? Que dice que Jesús sube un monte y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿De acuerdo? Y entonces se les aparecen Moisés y Elías en la Transfiguración. Y Pedro dice, qué bueno que estemos aquí, vamos a hacer un altar para Moisés, un altar para Elías y un altar para Jesús. Y entonces se aparece una voz del cielo. Y este hombre dice, qué padre, la ley y la gracia ahí conviviendo juntos. No. Escuche lo que dice Dios después. Hay una voz del cielo que aparece y les dice, este es mi hijo amado. A él, no a nosotros, a él escuchen. Entonces, aún el Viejo Testamento y la ley se tienen que leer bajo la óptica del nuevo pacto, de la gracia. Y no los puedes mezclar. Yo me acuerdo que hace no sé cuántos años estábamos acá. Entonces hubo un pastor de Monterrey, me lo presentaron, estuvimos en Monterrey. En aquel entonces yo era presidente del Consejo Pastoral de Occidente, de la alianza más grande de aquí de Guadalajara, y él era uno de los miembros del equipo se llama Interalianzas, de todas las alianzas de todo el país, y entonces cada año hacen un congreso. Y entonces por medio de él nos invitaron a este congreso en Monterrey. Y después vine a Guadalajara y me habló, oye, no me invitas a predicar. Yo soy muy celoso de a quién suelto el púlpito. Pero bueno, de alguna manera, pues había amistad, había algo. Dije, bueno, le dimos chance. No conocía yo la doctrina que trae. Pero se sube, lo primero que dice, debemos de ser, ¿qué? 80% gracia y 20% ley, algo así. Y yo me quedé así, ¿no? Ya después, la gente de la iglesia, pues lo brincó, los que ya conocen la doctrina. Ya después hablé con él y tenemos un amigo en común. Y le dijo, ¿y sabes qué? Este cuate vino y soltó esto.
Y me dice, déjame hablar con él, ya le he dicho que no se mete en esos temas, pero bueno, el problema es que es muy común que muchas iglesias mezclen ley con gracia. No lo puedes mezclar. Ok, Jesús, ¿cómo le llamaba a esa mezcla? Le llamaba levadura. ¿No dijo? Cuídense de la levadura de los fariseos. Los fariseos eran los maestros de la ley. Entonces, ¿a qué se refiere con cuídense de la levadura de los fariseos? ¿Qué es una levadura? ¿Qué es la levadura? Es una mezcla. Tú tomas tu masa y le mezclas la levadura para que leude. ¿Qué hace el leudado en la masa? Inflarla y hacerla que se vea padrísima. Y entonces hay gente que hace unas mezclas padrísimas. Se ve padrísimo, pero no te sirve de nada. Yo he oído predicaciones padrísimas, pero no sirven de nada. Porque o es ley o es gracia. No la puedes mezclar. Es hasta peligroso. Es más, ¿qué dijo Jesús? El que se quiere justificar por la ley de la gracia ha caído. Y dice que Pablo mismo decía, si las cosas que destruyo, está hablando de la ley, las vuelvo a levantar, transgresor me hago. ¿No? ¿Cuál fue el problema en Gálatas? Vamos a leer el libro de Gálatas. El libro de Gálatas empieza hablando Pablo con un problema de unos falsos hermanos que se introdujeron en la iglesia y estaban enseñándoles ley, ¿no? Y entonces Pablo les dice, ¿recibieron el Espíritu por la ley o por el creer con fe? O sea, todo el contexto de Gálatas es ese. Se metieron unos patos ahí a hablar de ley y querer meter ley cuando Pablo les había enseñado la gracia, ¿no? ¿Y cómo les llama Pablo a estos tipos? En el capítulo 1, en el verso 8 de Gálatas. ¿Cómo les llama? Gálatas 1:8. ¿Qué significa anatema? Maldito. La palabra anatema es maldito. La traducción es maldito. Entonces, por eso dice, si alguien viene, ya viene entrado, y te enseña un evangelio diferente al que te hemos enseñado, no es que haya otro, pero si alguien viene y te enseña otro evangelio diferente, así sea un mismo ángel del cielo, el ángel moronio, como se llame, un ángel del cielo, dice, o nosotros mismos, el que predica un evangelio diferente sea maldito. Entonces, ¿qué les está diciendo Pablo a esta gente? Se oye fuerte, pero así les está diciendo, ¿no? A los que están mezclando la ley con la gracia les está diciendo malditos, ¿no? Digo, ahí está, yo no lo estoy inventando, ahí está. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La levadura es una mezcla que se le pone a la masa. Jesús nos advirtió de cuidarnos de la levadura de los fariseos, los maestros de la ley. El mezclar la levadura es mezclar doctrinas. No podemos mezclar la gracia con la ley, como no se puede mezclar el agua con el aceite. Nosotros tuvimos un miembro aquí en la congregación, nació con nosotros, estuvo años con nosotros, pero de repente se puso muy de moda en aquel entonces, estoy hablando hace casi 20 años, se puso muy de moda el internet y las prédicas en internet y empezó a escuchar otras enseñanzas. Y vino y me dijo,
a ver, ustedes enseñan esto, pero el pastor fulano de tal enseña esto otro. ¿A quién le hago caso? ¿Dónde te estás congregando? Ahora, si lo que yo enseño te está causando problemas, pues escúchate cosa. O sea, hay una ley que dice, no puedes escuchar a dos maestros en oposición porque va a crear confusión en tu vida. Es una ley. Entonces yo le dije, decídete a quién vas a escuchar, no nos puedes escuchar a los dos, porque vas a acabar confundido. Y acabó confundido. De hecho, ahorita está a 3 metros bajo tierra, pero bueno, esa es otra historia. La gente se confunde cuando hay mezclas, porque es un poquito de aquí, un poquito de allá, y entonces se diluye. Cuando mezclas, se diluye, ¿no? Lo que están haciendo es diluir el evangelio. Por ejemplo, yo he oído pastores que dicen, no, ahora los pastores de ahora ya no predican el evangelio, ya no hablan de la ley y del pecado. Y dice, esto lo he mencionado aquí varias veces, dice, ya no predican el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿Buenas noticias de qué? De salvación. Bueno, eso es el evangelio. Buenas noticias de salvación. ¿De salvación de qué? Vete a Mateo, creo que es 1:21. Mateo, cuando se le aparece el ángel a José, sí, y le dice el ángel a José, y dará a luz, o sea, María, tu esposa, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque ¿el qué? Salvará al pueblo de qué. Entonces, ¿cuál es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación de los pecados. Entonces, si estoy hablando ley y pecado, no estoy hablando evangelio. Estoy metiéndome en viejo pacto. O sea, no son buenas nuevas. Son viejas, malas viejas. Soy elegante, pero sí, son malas viejas. El evangelio son buenas nuevas y la ley son malas viejas. ¿Qué? ¿Cuáles son las malas viejas? Que tienes que cumplir la ley para poder salvarte. El que no cumpla la ley, dice, muera irremisiblemente. ¿No dice así la palabra? ¿O lo estoy inventando? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Pablo lo dice. Una vez estaba predicando algo parecido y teníamos unos miembros aquí que el hermano de esta familia pues terminó congregándose en otro lado, pero no, hombre, ya querían hasta guardar el sábado y poco les faltaba para hacer sacrificios y todo. Pero entonces menciono la parte de anatema y lo que quiere decir, y la chamaca era su tío. De repente me dice, entonces mi tío es maldito, y se queda así. Y dije, bueno, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, ¿no? Si la Biblia dice esto, es eso. Yo soy muy bíblico. Si la Biblia dice así, es así. Si dice todo, es todo. Si dice nunca, es nunca. Si dice siempre, es siempre. Yo soy así. Así lo dice. Obviamente, sabiendo separar y sabiendo que es Nuevo Testamento, que es Viejo Testamento, que es Nuevo Pacto y que es Viejo Pacto. Porque no podemos mezclar. ¿Sí? Es meter levadura, es leudar, es diluir el evangelio. No puedes diluir el evangelio. ¿Sí? El diluir el evangelio te lleva a muerte. Estoy feo, pero así es. Ok, seguimos. El mezclar doctrinas trae como consecuencia confusión. Un evangelio bipolar. Sentimos que vamos bien, entonces Dios está agradado de nosotros.
Fallamos, Dios está enojado con nosotros y nos sentimos como cucarachas. Y aceptamos las cosas malas que nos pasan como castigo divino, lo merecemos. Es fácil olvidar la misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Esa es la consecuencia de mezclar los pactos. De repente sientes que estás cumpliendo y te sientes bien. Pero dice la Biblia que el justo cae. Si te ves el justo, o sea, todos caemos, todos pecamos. Es más, mira, primera de Juan 1:8. Es que esto es bien interesante. Dios no te rechaza porque caigas o peques, porque seguimos pecando. El que diga que no peca es un mentiroso y la mentira es un pecado. ¿No? ¿Qué dice? Fíjense. No, primera de Juan. 1:8. Fíjate, si tú dices que no tienes pecado, ¿qué dice ahí? Te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. ¿No? Segunda parte, 9. Pero si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. Dice confesar, no pedir perdón. Hay diferencia, ¿no? Es para que no se cauterice tu corazón, ¿verdad? Porque perdonados estamos. Por eso no usa la palabra perdón, sino usa la palabra confesión. Ok. Dice, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, todos fallamos. El problema es que aquí en la tierra los pecados los vemos nosotros así, unos más grandes, otros más chicos, unos más grandes, otros más chicos, pero el pecado es pecado. Desde arriba, desde el punto de vista de Dios, el pecado es una mancha y todo se ve como manchas. Les decía en la célula, es como una montaña. Si estás debajo de la montaña, ¿cómo se ve la montaña? Enorme. Pero si vas en un avión, se ve todo parejito, ¿no? Los que viajan muy bien ven que desde arriba se ve todo parejo. Bueno, la perspectiva de Dios es diferente a la perspectiva que tenemos nosotros. Tú dices, el pecado de Él es peor, pero Dios dice que todos los pecados son iguales. Simplemente está pecando diferente a ti. Y a veces eso no nos gusta. Pero el pecado es pecado. Todos fallamos. Mira, hay una cita, está en Primera de Corintios, capítulo 5. Miren, la iglesia de Corintios, de todas las iglesias que mencionan, yo creo que era una de las peorcitas, ¿no? Eran unos cristianos muy carnales. Y Pablo empieza en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en la iglesia de Corintio. Y luego vamos a ver cómo se comportaban los santos. Dice en el 5:1, de cierto se oye, fíjate lo que está diciendo aquí, está fuertísimo esto. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, aún entre los gentiles eso es de lo peor. Hacer esto es lo más gacho aún entre los gentiles, ¿no? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, es algo muy, muy fuerte. Ve lo que dice en el siguiente verso. Dice, ustedes también perecidos no debieron más bien habérsela cantado para que fuese quitado de medio de ustedes el que cometió tal acción. Dice, ciertamente yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado ¿a qué? A Satanás
para la destrucción de el cuerpo, la carne, a fin de que ¿qué? Que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, este gandaya no perdió su salvación, según lo que dice Pablo. Hizo algo espantoso aún entre los judíos. Pero si tú lees la segunda de Corintios, dice, ya, perdónenlo, yo ya lo perdoné. Dice Pablo, del mismo. Ahora, Pablo dice que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. La gracia no es permiso para pecar. La gracia es el poder para no hacerlo. Es dejar que Dios obre en ti. ¿Sí? Hebreos 13, 20 y 21. Ok, fíjense lo que dice. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eternos, les haga aptos, ¿qué dice? Para toda buena obra. O sea, ¿quién es el que me capacita para hacer las buenas obras? ¿Quién es el que me capacita? Dios. O sea, yo por mi propia cuenta no puedo. Necesito que Dios lo haga a través de mí. Ahora, para que Dios lo haga a través de mí, me tengo que dejar, ¿no? Flojito y cooperando. O sea, tengo que dejar que Dios trabaje en mí. Lo que hablaba Mari Carmen, Dios nos corrige, tenemos que dejarnos corregir, porque hay gente que no se deja corregir. Y hablaba que el que no se deja corregir es necio. Ok. Verso 21, os haga aptos para toda buena obra, para que hagan su voluntad. Y fíjate la siguiente parte, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Haciendo quién? ¿Quién es Él? Haciendo Dios en mí lo que a Él le agrada. Haciendo Dios en mí lo que a Él le agrada. O sea, porque yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer Dios en mí. Ok. Dice bueno, a todos nos llegaron a decir nuestras mamás, ¿no? No te juntes con fulano de tal, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mala influencia. Y si es una mala influencia, te va a influenciar. O sea, con la persona que tú te juntes, tú le influencias en ciertas áreas y él te influencia en otras áreas. Y si te juntas con gente que tiene mayor capacidad que tú para hacer cosas buenas, algo de él se te va a pegar, ¿sí? Y viceversa. ¿Sí? A ti te conviene juntarte con él, a él contigo no, pero bueno, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que nuestro Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, que entre más me acerque a Dios y más me junte con Dios, más de Dios se me va a pegar a mí. ¿Sí? Entonces, entre más pegado esté a Dios, más chance le estoy dando a Dios de trabajar en mí y que la obra de Dios se vea a través de mí. Pero si me alejo de Dios, ¿qué dijo Jesús? Alejados de mí, nada pueden hacer. Yo se los he dicho, solo sabemos hacer dos cosas: lo que hemos hecho toda la vida y lo que estamos aprendiendo en Cristo. Dejas de venir, pues, ¿qué vas a hacer? Te vas a regresar a lo de antes. No hay de otra. No hay más que de esas dos sopas. No hay intermedios, no hay ¿cómo le llaman los? No hay limbo, ¿cómo se llama? Sí, o es una cosa u otra, no hay de dos. Estás con Dios, Dios trabaja en ti y vas mejorando cada día, te va llevando a la estatura del varón perfecto. Te alejas de Dios, empiezas a hacer tus cosas, lo que siempre has hecho, tus maldades, porque dejas de escuchar la voz de Dios.
cuando dejas escuchar la voz de Dios, pues la única voz que te queda es la voz del diablo. ¿Y qué voz vas a hacer caso? A la voz que escuches. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿A qué voz obedecemos? A la voz que escuchamos. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Pues vas a terminar haciendo lo que Dios dice. ¿Estás escuchando la voz del diablo? Pues vas a hacer lo que el diablo dice. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo y las obras de su padre el diablo quieren hacer. Entonces, la diferencia entre el comportamiento de uno y otro depende de tu comunión. Una buena comunión con Dios refleja una buena forma de vida. ¿Por qué? No por obras, sino porque Dios lo pone. Una comunión con el chamuco, pues va a traer lo que el otro hace. No hay de otra. ¿Sí? Por eso tienes que tener cuidado a quién estás oyendo. Yo les decía, creo que lo mencionamos en la célula. Es bien fácil saber cuándo Dios te habla y cuándo es el diablo. Les ponía hay un ejemplo que siempre pongo porque se me hace muy práctico. Te estás dando un agarrón con alguien y en ese momento oyes dos voces en tu cabeza. Una voz que te dice, ya cálmate, no es para tanto, bájale. Y otra voz que te dice, no te dejes, te va a agarrar el puerquito. ¿Cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo? Porque, ¿cómo es posible que oigas dos voces al mismo tiempo en tu cabeza? ¿Sí? Ahora, la voz de Dios no es insistente. Te dice una o dos veces de manera tranquila y tú sabes si haces o no haces. Pero el diablo sí es insistente. Porque quiere que caigas. Entonces tienes que tener cuidado y saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo. Por eso dice que sometamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si el pensamiento va de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, adelante. Si no va, dice que lo eches fuera en el nombre de Jesús. Este pensamiento lo echo fuera en el nombre poderoso de Cristo. ¿Sí? Este pensamiento no prospera en mi vida. Porque cuando no sabes distinguir voces, puedes escuchar la voz del diablo como si fuera la voz de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si no sabes discernir bien las voces, la voz del diablo pudiera parecer la voz de Dios. Te voy a dar un ejemplo. Jesús sabía perfectamente distinguir voces, ¿no? Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Biblia. Y entonces, en una de esas, el diablo le dice, cuando Jesús le empieza a contestar con la palabra, el diablo, ¿qué dice? Yo también conozco la palabra. Entonces, aviéntate de aquí, le dice el diablo, porque escrito está, a sus ángeles les mandará cerca a ti para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, le está diciendo, tú aviéntate que los ángeles te van a cachar. Era la voz del diablo hablando palabra de Dios manipulada. Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y vete de aquí, no a nadie más. Ahora, ¿cuántos se han puesto a comparar el Salmo 91 con lo que está diciendo el diablo en Mateo 4 y en Lucas 4? El diablo le quitó algo a ese salmo. Y si no conoces bien la palabra, se te va. Por ejemplo, el diablo le dice, aviéntate de ti porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Como dice el Salmo, ¿sí? A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, eso fue lo que le quitó, en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra.
¿Qué está diciendo? Que en tu caminar diario Dios te va a cuidar. Y entonces esa parte se la quita el diablo y deja la otra, y parece palabra de Dios. ¿Sí? Pero lo que está haciendo es porque conoce la palabra de Dios. Y yo he oído a cristianos hablar palabra de Dios bajo una influencia satánica. Se oye gacho, se oye horrible, pero se da. Bueno, ahí se las dejo de tarea. Voy a seguir porque si no voy, apenas voy en el principio. ¿Sí? Es fácil olvidar la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. ¿Sí? Ok. Ese fue el problema de la iglesia de Galacia. Y les llama a los introductores de la ley malditos o anatemas, lo que acabamos de mencionar. Tenemos el contraste de la iglesia de Corintios, que a pesar de ser carnales, el apóstol Pablo les dice que no tienen falta de ningún don y que serían guardados hasta el final, para que sean irreprensibles en el día del Señor Jesús. La mala doctrina es peor que la mala conducta. Lo voy a repetir. La mala doctrina es peor que la mala conducta. Porque todos tenemos mala conducta, de repente fallamos. El justo cae 7 veces. Pero la mala doctrina, ¿qué es la doctrina? La doctrina es un dedo que te apunta hacia un lado, hacia allá vas. Y el que tiene una mala doctrina va a ir hacia allá. El que tiene una buena doctrina se va a encaminar hacia un lado diferente, aunque de repente caiga. Por eso es peor una mala doctrina que una mala conducta. ¿Sí? Ok. Me llama la atención cómo Pablo les dice a los Gálatas insensatos. Y luego dice, ¿quién les fascinó? Esa palabra fascinó viene de una palabra griega que también se traduce como embrujó. ¿Quién los embrujó? Está fuerte. Porque al final la Biblia, Pablo decía, la lucha no es contra sangre y carne. Al final las influencias son espirituales. O estás siendo influenciado por Dios o estás siendo influenciado por el diablo. ¿Sí? Y la ley fascina. La ley fascina. A la gente le encanta porque cree que lo están haciendo por su propio esfuerzo. Hay una palabra, no sé si la traigo aquí. Déjame ver si la traje. Creo que está en Isaías, pero no me acuerdo. Hijo, traigo un chorro, no voy a alcanzar a dar todo. En Isaías, ¿se acuerdan que dice? Si todos ustedes son como suciedad, ¿de acuerdo? Y todas sus justicias como trapos de inmundicia. Fíjate lo que está diciendo ahí, que tus justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Si tú lees en los originales, en los tiempos de Isaías, no había toallas sanitarias para mujeres. Entonces lo que hacían las mujeres, se ponían un trapo. Y a ese trapo le llamaban el trapo inmundo de inmundicia. Entonces lo que está diciendo Dios es que cuando tú quieres presentar tus propias obras, tus buenas obras delante de Dios, es como si le enseñaras un trapo inmundo a Dios. Dice, mira lo que hice. Y Dios, quítame eso de ahí. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Dice la Biblia que cambiaron la roca por el ladrillo.
¿Sí dice o no dice? ¿Estoy inventando? Bueno. La roca es un material fabricado por Dios. ¿Sí o sí? Pero el ladrillo es la obra humana. Cambiaron la obra de Dios por la obra humana. ¿Sí? ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? Que hicieron un incienso a su gusto. ¿Se acuerdan? Había un método, un modo de hacer el incienso, y dice que ellos metieron fuego extraño. ¿Qué pasó con ellos? Como las gallinas. Oía el cerdo, oía el granjero decirles, ahora le vamos a dar chicharrón a las gallinas. Bueno, les dieron chicharrón a los dos hijos de Moisés. ¿Por qué? Porque metieron sus propias obras en el altar de Dios. Eso es, hicieron un incienso a su modo, le metieron lo que se les dio la gana y dijo, esto tiene que funcionar. ¿Y cuántas veces en el mundo se hacen cosas en contra de la palabra de Dios y dicen, esto tiene que funcionar? No, tiene que ser como Dios dijo. Aunque el diablo te diga que sí va a funcionar. A lo mejor medio funciona al principio, pero ya te tiene agarrado y de ahí en adelante viene la debacle. Aunque sea más tardado, la palabra de Dios funciona. ¿No dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y qué? Y eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que funciona. Entonces la palabra funciona. Yo les decía ayer en la célula, no es como el horno, Dios no es como un horno de microondas que metes tus oraciones pip, 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 y en un minuto ya tienes la respuesta. Hay gente que sí, ora algo y quiere la respuesta para ayer, pero no. Está el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. El tiempo Kairos es el tiempo normal que estamos viviendo y el tiempo Cronos es el tiempo de Dios, cuando Dios decide, o al revés, el Kairos es el de Dios y el Cronos es el normal. Entonces Dios dice cuándo. Mira, mejor esto lo vamos a dejar tanto. Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. ¿Sí o no? Sí. Todos conocemos la historia. Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Dios, ¿en qué estaba pensando? En Abraham y Sara. ¿Sí o no? Sí. Pero acá los carnalotes que estaban pensando, a esta Agar, mi criada, ¿no? Esa no era la voluntad de Dios. De hecho dice la Biblia que Ismael representa la ley, Isaac la gracia. Lo dice ahí en Romanos. ¿Sí? Habla del hijo de la esclava. Los que están bajo la ley son esclavos. Cristo nos libertó. Vino a darnos libertad. ¿Eh? Entonces es mejor como Dios dice, aunque no sea tan rápido como yo quisiera. ¿Amén? Ok. Seguimos. Dice, ¿quién les fascinó? ¿Quién les embrujó? Dice, querer servir a Jesús a través de la ley puede ser seductor, fascinante o embrujante. Jesús es la gracia y la gracia no se le puede servir con la ley. La ley es un pacto muerto, la gracia es un pacto de vida. Pablo decía, ¿cómo le decía a la ley? ¿El ministerio de qué? ¿Se acuerdan? El ministerio de piedra, pero también les decía el ministerio de muerte. Búsquenlo.
Ahí Pablo le decía la ley y el ministerio de muerte. Entonces los que quieren vivir bajo ese ministerio, pues a muerte van a acabar. Fíjense, Gálatas 1:6. ¿Cuánto llevo? Como 50, ¿verdad? Ok, fíjense cómo dice en Gálatas 1:6. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad y se hayan pasado a otro evangelio. Creo que está ahí, lo va a traer Dios a la verdad. Entonces fíjate lo que dice. Estoy sorprendido, dice Pablo, me sorprenden ustedes. ¿Cómo es que tan fácil se dejaron fascinar? ¿Sí? Y se pasaron a otro evangelio. Verso 7. En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos, tengo varios conocidos que están estudiando hebreo, y yo me acuerdo que le dije a un amigo, ten cuidado, no, yo sé que no tiene nada de malo, yo de repente me meto a los diccionarios hebreos y griego, pero ya si te vas con un maestro, corres el riesgo de pasarte al lado de la ley. Y entonces, ya en lugar de predicar en español, predican disque en hebreo, como si Dios no hablara español. Es más, los judíos hablaban hebreo y de nada les sirvió. Y este amigo que dijo, no te preocupes, que no sé qué, un día posteó en su Face qué tipos de animales podíamos comer y qué tipos no, de acuerdo a la ley. Entonces dije, ya se cargó para el otro lado. ¿Sí? Dice, entonces no hay otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos, benditos sea Dios que no todos, algunos, fíjate cómo dice, que los perturban a ustedes y quieren que trastornar el evangelio de Cristo. ¿Se fijan? Hay gente que quiere trastornar el evangelio de Cristo. ¿Qué necesitas para trastornar el evangelio de Cristo? Meter la ley. ¿Sí? Dice, verso 8. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto, ya lo habíamos mencionado, del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. En la versión Reina Valera dice anatema, aquí dice maldición con todas sus palabras. Dice que el que meta la ley en la iglesia de Cristo, que caiga sobre él, ¿cómo dice? La más que caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Qué prefieres? ¿La bendición? Si lo que te preocupa es la conducta, acércate a Dios, el fuego purificado, lo que hablábamos, jabón de lavadores. Esto es gracia. El problema es cuando nos alejamos de Dios, que es el único que puede limpiarnos. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces la palabra nos limpia. Entre más contacto tenga yo con la palabra, más limpio voy a estar. Entre más me aleje de la palabra, pues más me voy a empuercar, ¿no? ¿Sí? Dice, es lo único que nos puede limpiarnos, cambiarnos, sanarnos y prosperarnos. Fíjate lo que hace la palabra. La palabra te limpia, te cambia, te sana y te prospera, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 107:20? Este salmo me encanta, sobre todo este versículo. Salmo 107:20. Envió su palabra y nos sanó
y nos libró de la ruina. Entonces la palabra te sana, pero también te saca de la ruina. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, lo único que se consigue con mezclar doctrinas es que se pervierte el evangelio. La mezcla hace creer que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y necesitamos hacer otras obras de la ley para agradar a Dios. Fíjate qué fuerte está esto. Cuando te quieres justificar por tu propia cuenta, lo que estás diciéndole a Dios es: la gracia no es suficiente, el sacrificio de Jesús no fue suficiente, se necesita algo más. ¿Qué dice la Biblia? Un solo sacrificio, en Hebreos, una sola vez y para siempre, y con eso Dios hace perfectos a los santificados. ¿Dice así o no dice así? Creo que es Hebreos 10, pero bueno, no vamos a meter eso, no tengo tiempo. ¿Sí? Somos gratos en el amado, dice la Biblia, ¿no? Somos gratos en Dios. O sea, no tienes que hacer nada para agradar a Dios, solo acercarte a Él. O sea, ¿cuántos tienen hijos? ¿Te agradan tus hijos? ¿Y cuando se portan mal dejan de ser tus hijos? ¿Te caen gordos? Si es sobrino, a lo mejor sí dice, pero cuando no tienes hijos. Pero para los papás, no, hombre. ¿No está el ejemplo, el cuento del papá cuervito o mamá cuervita? Que los vemos hermosos o que pues para nosotros así son. Y así somos para Dios, perfectos, grato olor en Cristo, ¿no? Somos gratos en el amado, solo a través de Cristo. Sí. No puedes hacer nada para agradar a Dios, porque como hijo ya le agradas. El diablo te quiere hacer sentir como cucaracha, pero para Dios eres su especial tesoro. Por eso te digo que voz estás escuchando. Cuida qué voz estás escuchando. En ninguna iglesia cristiana vamos a encontrar ley pura. Lo que tienen la mayoría de las iglesias cristianas es una mezcla de gracia con ley. ¿Se acuerdan? Apocalipsis capítulo 3 verso 15. Esa gente que mezcla, porque son cristianos, tienen el evangelio, pero están mezclando. Pocas iglesias manejan la gracia, la mayoría hacen mezclas. Y fíjate lo que dice en Apocalipsis 3:15. Dice: yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué lo dice Juan? Aquí se está diciendo, creo que es a la iglesia de Galacia. A ver, sube un poquito. ¿Qué dice aquí? Al 1. ¿Mandé? ¿A Sardis? ¿Mandé? A la Odisea. O sea, ¿por qué Juan, es Juan quien escribió Apocalipsis, les dice: o eres frío o caliente, si no te vomitaré de mi boca? Tiene un contexto. En la Odisea había dos fuentes de agua que surtían agua. Una venía de un volcán, que eran como aguas termales. Tú te metías en esas aguas y las aguas termales son hasta sanadoras. La otra fuente de agua o río que bajaba era un agua helada, ¿sí? No sé si venía de los deshielos, pero esa agua se podía beber. Pero más abajo se mezclaban esos dos ríos y el agua se convertía en agua tibia.
esa agua ya no te servía como el agua termal, pero tampoco se podía beber. Por eso te vomitaré de mi boca. Y lo que está tratando de decir es, no mezcles. Ahí está hablando de mezclas, de dos fuentes de aguas. Santiago hablaba de esas dos fuentes de agua. No puede por una misma fuente salir agua dulce o amarga. No puedes maldecir a tu hermano con la misma boca que bendices a Dios. ¿Sí o no? ¿Así dice? Entonces no puedes mezclar fuentes de agua. No puedes mezclar ley y gracia. La gracia te lleva a Cristo. La ley fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, o sea que la ley no te lleva a la verdad, pero la gracia sí te lleva a la verdad, vienen por medio de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, voy creo que a la mitad ya. No, ya le voy a parar aquí y a ver si el miércoles o el siguiente domingo damos la segunda parte. Continuará.